o hicieran ustedes algunos comentarios sobre lo de cómo estuvo el examen. ¿Qué les pareció el examen? ¿Cómo creen que les fue? Los escucho. Dime, Brandon. El examen está bien, solo que un poquito largo. Entonces, no sé cómo me fue. Ok. Lo que plantea el compañero es que estaba un poco largo el examen. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera dar su opinión o que tenga algo que argumentar o decir con respecto al examen? ¿Nadie más? Para los demás ningún comentario, no hay ningún problema. O es que hubo muchos problemas y entonces no nos alcanzaría para que los expresen. Kevin, dígame. Buenos días. Fíjese que para mí el examen estaba más o menos, pero el único aspecto es que estaba bastante extenso. Extenso también. Bueno, ya hay dos comentarios con respecto digamos, al tiempo o al trabajo que llevaba el examen. En términos de duración, entiendo yo que eso se refiere con lo de estar largo. Está bien. El hecho de estar preguntando o queriendo conocer la opinión de ustedes ya sin el estrés de estar en el examen, pues es para ver qué cosas se pueden corregir. Apenas hemos hecho el primer examen, ¿no? Esa es la idea de estar preguntándoles a ustedes para tener insumos y ver qué variantes se pueden hacer. Obviamente, el examen el examen no era difícil, la cantidad de datos sí dificultó mucho el proceso para lograr. Bueno, por acá termino de leer el mensaje de que no alguien escribe. Dificultó mucho el proceso para lograr terminarlo. Ok. Siempre va encaminado a la misma opinión de los compañeros anteriores. Bueno, por ahí tenemos una opinión también de Yesenia. Por ahí van coincidiendo. Como dije, la idea es que se puedan mejorar algunos aspectos que están, por lo menos en los que están a mi alcance, ¿no? Hay aspectos que sí, no depende de mí. Y no sé si alguien más tiene algún comentario diferente a lo que los tres compañeros han manifestado. Y yo luego les explico el por qué la cantidad de datos. Sí, voy a coincidir con ustedes que sí había un proceso calculado para las 2 horas, ocupados únicamente en su examen. Había que utilizar
o maximizar, mejor dicho, el tiempo para poder finalizarlo. Eso significaba que a partir de que ya se tenía el examen en cada uno de sus escritorios, pues iniciar a trabajar y concentrarse en el examen. La verdad que sí hubo algunas interrupciones por la aglomeración, por el espacio donde lo estábamos haciendo, aunque bajo condiciones que tal vez no esperábamos hacer el examen, en términos de clima, pero podría adjuntarse esa variable, la cuestión de tener concentrado el otro grupo también ahí y estar tantos haciendo el examen. Sin embargo, ustedes tenían solamente 2 claves, que sí es cierto que la serie de datos era la misma para las 2 claves, la misma cantidad de datos, los mismos datos de hecho, pero había de diferencia 4 o 5 preguntas. El día de ayer yo les compartí la solución completa del examen en esta plataforma. La única intención de compartirles la solución es para que ustedes la puedan analizar, la puedan revisar. No van separadas así por claves la solución, es una sola solución, pero cada quien busca, como les escribí ahí aquí en la plataforma, las preguntas correspondientes a la clave que tenían. Como digo, la serie de datos es la misma. Si la ordenación de datos y la tabla se hacía de manera correcta, los siguientes numerales pues salían de manera no rápida, pero sí que si la tabla está bien, eso va saliendo y es cuestión de proceso. Entonces, la intención de compartírselas y por este medio donde todo el mundo que tenga el código del aula virtual, pues puede acceder a ella, la puede descargar, la puede imprimir. Aunque debo de aclarar que esa es una forma de resolverlos y no necesariamente va a coincidir exactamente con lo que ustedes hayan hecho. Yo en las clases les había explicado que la forma de construir distribución de clases y frecuencias no es única y que cada quien podía construir su propia tabla. Claro, si todos estábamos encajonados en que había que utilizar la regla de Sturges para construir la tabla, para determinar el número de clases, pues con el número de clases todos íbamos a coincidir. Pero en el ancho de clases, eso podía tener alguna modificación por efectos de aproximación. Cuando se determina el ancho de clase, es muy importante tomar en cuenta o tener en cuenta que los datos estaban dados en miles, eran miles de millas o kilómetros, como ustedes lo quisieran tomar, la unidad, pero no habían decimales. Eso yo los aclaré a algunos en el examen. Por lo tanto, los datos estaban representados en cantidades enteras. Está claro de que no todos los vehículos iban a recorrer una cantidad exacta de millas o de kilómetros.
pero se habían aproximado ya los datos a cantidades enteras. Por lo tanto, eso es una variable a considerar cuando se está encontrando el ancho de clase para poder construir las clases. Así que eso les iba a cambiar la tabla a cada uno de ustedes. Y cuando se encuentre el ancho de clase, que solo es el cociente entre el rango de la serie y el número de clases que ustedes hayan decidido, y digo decidido porque la regla de Sturge les iba a dar un total de clases entre 7 y 8, porque daban decimales al hacer ese cociente o al utilizar esa fórmula. Pero también en las clases insistimos en que se hacía aproximando al entero mayor. De tal manera que la única salida que nos quedaba era utilizar 8 clases según la regla de Sturge. Y en lo que podíamos nosotros manipular o aproximar era en el ancho de clase. De esa manera yo les he compartido la solución con el número aproximado para el ancho de millas, para el ancho de clase. Como digo, cada uno puede bajar de aquí del aula virtual la solución y la puede hasta tener impresa y revisar. Porque así ustedes tienen una guía para saber qué es lo que tenía que hacerse. Los tipos de gráficos que se habían pedido, eso eran en total 4, pero eran 2 para cada clave. En la solución yo les he incluido en un solo sistema de ejes o en una sola representación, una sola figura, les he compartido el histograma y el polígono de frecuencia. Eso porque si yo tengo el histograma, el polígono de frecuencia sale inmediato. En algunas claves se pedía también la ojiva ascendente y en la otra la ojiva descendente. En un solo esquema o en una sola representación están las dos ojivas. Esas están al final en la solución del examen. Yo no les agregué ahí en la solución el procedimiento para ordenarlos. Sin embargo, hay una hoja adicional que yo no agregué, que es un método por la forma en la que yo ordené los datos. Pero la observación principal en la solución es que la aproximación que se hace para el ancho de clase, porque ahí da decimales. Pues lo que se hace es que si los datos originales no tienen decimales, pues aquí no se utilizan decimales. Y el ancho de clase andaba por los 10,000 y algo. Ya les digo exactamente el dato, lo tengo aquí impreso. 10,008. Daba 10,007.625. Ese 625 son decimales. Y lo que hice fue aproximarlo a 10,008 para el ancho de clase, y así los límites que se construyen son límites reales, pero con ancho de clase entero. Y construyo exactamente las 8 clases que me sugiere la regla de Sturge, porque el valor de la regla de Sturge daba o da 7.33. El logaritmo que se utiliza ahí es el logaritmo base 10, eso lo habíamos dicho en las clases también. Así que con esas
especificaciones es que tienen una propuesta de solución ahí. Y repito, ahí están, es una resolución completa donde se incluyen las dos claves. Y debo de aclarar que hasta el día de hoy yo no he calificado o puesto nota a ningún examen, dado que, dada la cantidad de exámenes, yo he estado calificando los exámenes de otras dos asignaturas, lo cual ya logré sacar, pero son en una menor cantidad que el grupo de ustedes. Lo menciono aquí en la clase porque ustedes así no anden preguntando ni averiguando si las notas ya están. Cuando las notas ya estén, que va a ser en el transcurso de esta semana, porque de haber examen repetido va a ser la próxima semana según el calendario aprobado por la Junta Directiva. Esta semana es para aquellos que tienen examen diferido con alguna justificación, que deben de hacer la solicitud y enviarla a la jefatura. Normalmente se la mandan o la van a presentar a la jefatura de forma presencial. Normalmente se hace a la jefatura de ciencias naturales, que es donde yo pertenezco. Años anteriores se habían hecho a la jefatura de ingeniería, pero a mí me es indiferente si donde la presenten. Lo importante es que cuando ustedes hagan la solicitud, pueden hacerlo incluso de manera virtual. A mí me va a aparecer en la plataforma Prometeo si hay solicitudes de exámenes diferidos. El examen se hizo el día miércoles. Entonces, el primer día hábil para hacer la solicitud del diferido con causa justificada, el día jueves, viernes. Ahí llevan 2 días. Y el tercer día es el día de hoy. Entonces, aquellos que tengan que hayan tenido dificultad para realizar el examen, pueden hacerlo incluso hoy todavía. Si no, pues yo voy a asumir de que no hay diferidos. En el transcurso de la semana voy a tener las notas de este examen. En el transcurso de la semana, estoy diciendo. Al tenerlas, pues yo les pongo un aviso acá en el aula virtual, que es en la que estamos trabajando, o le aviso al compañero que no conocen algunos, que es Carlos Cruz, y le notifico a él y él les podría avisar al grupo los que tienen el contacto están en ese grupo. Bueno, eso con respecto al examen. Y aclaro, pues las notas no están todavía. Y va a llevar algún tiempo o algunos días para que eso puedan conocerlas ustedes. Sin embargo, ya les adelanté la solución y cada uno puede ir revisando o recordando qué fue lo que hizo ese examen y tener una idea si es que no va a tener necesidad de hacer el repetido o va a tener que hacerse el repetido. En todo caso de haber examen repetido, tendría que ser el próximo miércoles y siempre de forma presencial. Así que con toda esa información que es normalmente que aprovechemos y nos tomemos el tiempo que sea necesario para tener claras esas cosas, porque me doy cuenta que en el examen, que para algunos los voy a conocer hasta el día del examen,
preguntan cosas que se explica aquí en las clases o información que se publica aquí en el aula virtual. Entonces, eso me da la idea de que hay poco contacto entre ustedes o comunicación. Y también saqué la conclusión de que compartir las clases grabadas como que tampoco ayuda mucho, porque cosas de las que preguntan son las cosas que se dicen en la clase y todos deberían tener las grabaciones de la clase porque yo las compartí aquí a la plataforma, todas. De hecho, por eso no la compartí en YouTube, aparte de que se tardaban el mismo tiempo en cargarse, porque alguien podría decir, sí, pero no está en el aula virtual y por eso yo no la he escuchado. Todos podían acceder a las grabaciones. Y las grabaciones son para eso, para escucharlas, no para almacenarlas. Porque me di cuenta de eso, que preguntan cosas como el hecho de cuántas clases, si aproximo a 7 o a 8, cuando la regla de aproximación para el número de clases, aquí se insistió en cómo hacerlo y en las grabaciones están. Esa es la idea de compartir las grabaciones, de que ustedes las puedan escuchar y recordar o repasar o para que no pueden asistir a la clase o son de los que se quedan nada más media hora o 35 minutos o 10 minutos y luego se retiran, ellos tienen ventaja o estos tienen ventaja al tener la grabación para los que se quedan las 2 horas, ¿no? Pero bueno, así están las cosas y yo no tengo ningún problema con compartírselas, pero que si voy observando que tampoco se utilizan de forma adecuada, pues vamos a valorar el compartir las grabaciones, porque la idea es que las usen. Así que el primer encuentro o el primer examen ha servido para sacar muchas conclusiones. Y sí, les doy la razón a los que expresan que el examen estaba un poco largo y que requería concentración específica, pero que puedo hacer un examen corto de unos 10, 20 datos y aquellos que al nomás recibir el examen ya están platicando con el que tienen a la par o están viendo dónde están los que están supervisando el examen, va a ser imposible que lo hagan, a menos que lo proporcionen. Entonces, sí está largo el examen, pero requiere de que ustedes se concentren en su examen. Esa es la intención. Esa era la intención del examen. Que se dediquen a su examen. Ahora, esa serie de datos, la serie de datos tiene 100 datos, la original. Se le recortaron 80 y esa solución, pues, aparte de que metan o introduzcan o hagan la captura para hacerla en el chat, es probable que les dé una solución. Es muy probable. Pero es una serie que está cortada, es una serie que es un poco irregular y hay varias cosas que tiene la serie para poder detectar eso. Entonces, no es una serie que sea accesible en cualquier texto en el sentido de estar hecho, no está elaborada. De hecho, la solución que yo les he compartido está a mano, está resuelta a mano. Así que esas son conclusiones que se logran sacar después del examen. Yo no, normalmente hago estas valoraciones más que todo después del primer examen. A lo mejor ya para el examen de probabilidades esto no sea necesario. Pero, repito, es para ver cómo están ustedes.
y conocer el grupo. Por eso se está haciendo de manera presencial los exámenes. Ya tengo la idea de cómo trabajan cada uno. Ya vi el comportamiento en los exámenes. Además de que uno también, así como ustedes investigan sobre el docente en términos de cómo trabaja, qué es lo que hace, también uno pregunta sobre el grupo previo a recibirlo, porque no son estudiantes de nuevo ingreso, ya tienen un récord en la universidad. Entonces, es para eso, para conocerlo. Bueno, eso con respecto al examen. He proporcionado la información necesaria del examen. Voy a iniciar hoy lo de el material nuevo sobre probabilidades. Vamos a hablar de espacios muestral, vamos a hablar de eventos, vamos a hablar ya de la definición de probabilidad para ver si podemos calcular algunas probabilidades esenciales y poder trabajar esta unidad un poco rápido. Fíjense cómo son las cosas. Teníamos 69, casi 70 en la clase. Ya ahorita hay 61. Y apenas tenemos media hora. Eso es muy normal en las clases, en estas clases. Entonces tampoco esperemos que la cosa vaya bien a la hora de hacer examen si nos vamos después de 20 minutos, ¿no? Así que son cosas que uno observa nada más. Voy a compartirles el material para que lo revisemos, ¿no? Ustedes tienen acceso al material ahí en la plataforma. También lo compartí el día de ayer. Este material tiene una buena cantidad de páginas, sin embargo, es sobre este texto, ¿ves? Jay Debord. Y bueno, también hay que hacer la aclaración, ya estamos con un texto diferente. Este texto ya es para estudiantes de la universidad. Aquel era un texto todavía para bachillerato, principiantes en estadística, porque estábamos hablando de estadística descriptiva. Entonces, este ya es para estudios universitarios y la portada es esta, que se los hemos agregado ahí. Vamos a hablar de probabilidad, ese es el capítulo 2, y de hecho coincide con la unidad 2 de nuestro programa. Esto tiene que ver mucho con la fundamentación de la teoría del azar, ya que el concepto de probabilidad se refiere al estudio de fenómenos que ocurren de manera aleatoria o de estudios al azar. Al azar o aleatorio es lo mismo, en donde lo que está de por medio es la incertidumbre si ocurre algo o no ocurre. En estadística lo que se hace es asignar un valor numérico a a un determinado fenómeno y garantizarlo con una determinada probabilidad. De hecho, aquí puede hablarse de probabilidad en términos de porcentaje o de valores absolutos. Cuando nosotros en estadística descriptiva calculamos un cociente llamado frecuencia relativa,
frecuencia relativa. Si recuerdan, eso es un cociente. Cociente de la frecuencia absoluta para cada una de las clases entre el total de los datos. Este cociente nos proporciona una cantidad en decimales, pero si nosotros la multiplicamos por 100, obteníamos lo que se llama la frecuencia relativa porcentual, que nada más es el mismo cociente anterior, pero ahora multiplicado por 100. Entonces se llama frecuencia relativa porcentual. Resulta que estos cocientes se llaman también probabilidad. Entonces, si recuerdan ustedes, esta frecuencia relativa, como nos daban decimales, al hacer la sumatoria de las frecuencias relativas, nosotros lo que andábamos buscando era un valor aproximado a 1, si solo estábamos hablando de esta. Si estábamos hablando de ya de la porcentual, buscábamos que la sumatoria de las frecuencias relativas porcentuales, aproximadamente esto nos diera el 100%. De tal manera que el concepto de probabilidad, que es un valor numérico, uno solo, para cada fenómeno, para cada experimento, un solo valor, es un número que va a estar variando entre 0 y 1. Cualquier probabilidad está entre estos valores. Esto para ustedes que son de ingeniería y han estudiado matemáticas, saben que aquí cualquier valor que esté en este intervalo es una probabilidad en el intervalo de 0 a 1. Así que de una vez estoy diciendo, la probabilidad se calcula para el estudio de fenómenos que son aleatorios, en donde tienen una incertidumbre sobre su ocurrencia. Aquí, cuando se habla del pronóstico del tiempo, si habrá lluvia o no habrá lluvia, cuando estamos más que todo en la época de invierno, lo que se hace es un pronóstico y se hace apoyados en la ciencia o en equipos que apoyan a la ciencia, tanto equipo humano como equipos digitales, y lo que se da es un pronóstico. Los pronósticos justamente son fenómenos o estudios al azar o aleatorios. Por eso es que a veces suceden o no suceden, pero se les asigna un valor numérico para el hecho de que ocurran y un valor numérico para el hecho que no ocurran. Sin embargo, ese número no debe de sobrepasar a 1 y tampoco puede ser negativo. Ejemplos típicos de probabilidad es lo que está ocurriendo a nivel mundial con la mayoría de los deportes donde se ha introducido un montón de casas de apuestas. En todos los deportes, juegos, hay apuestas. Por eso hoy hay un montón de casas de apuestas. Pero todo es en función de probabilidades. Y
está claro que cada casa de apuestas tiene sus pronósticos para un determinado evento deportivo. Y en función de eso, hay apuestas que hablan de ciertos porcentajes, de que cierta selección, de que cierto equipo, de que cierto fulano que va a correr una carrera. En todos los deportes hoy, en la mayoría, existe esa competencia. Eso digo de apuestas. Entonces, son cosas que pueden acertarse o no en función de una probabilidad. Lo equitativo debería de ser un 50-50. Es decir, cada apostador debería de tener contra una casa de apuestas el 50% de probabilidad, cosa que no ocurre porque si fueran los juegos de azar el 50-50, no existirían las casas de apuestas y ni hubiesen tantas. Así es que siempre el que va a apostar tiene cierta desventaja, eso siempre. Y la cantidad de los que se meten a una casa de apuestas, prácticamente de ellos van a ganar unos cuantos, y la mayoría y el mayor ganador siempre va a ser la casa de apuestas. Porque van a ganar unos cuantos, pero los perdedores van a ser muchos más. Entonces, en ese equilibrio, en esa balanza es que sobreviven las casas de apuestas. Entonces, en resumen, la probabilidad es un número que se asigna a fenómenos aleatorios o a sucesos aleatorios, donde existe la incertidumbre sobre su ocurrencia. Eso es en resumen una probabilidad. Además, estoy diciendo de que la probabilidad es un número entre 0 y 1. Fíjense bien, no vayan a confundir con que o es 0 o es 1. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es un número entre 0 y 1. Hay infinitas probabilidades entre 0 y 1. Hay infinitos valores entre 0 y 1 y eso lo saben ustedes. ¿Que puede ser 0 la probabilidad? Sí. ¿Que puede ser 1? También. Pero de ahí no se sale. De ahí cualquier valor que esté ahí. Esa es una probabilidad. Ese es el concepto de probabilidad. ¿Y cuál es el origen del concepto de probabilidad? Pues los juegos de azar. No hay otro. De ahí vienen. Aquí les van a explicar a ustedes que son métodos cuantitativos, que el lenguaje de probabilidad se utiliza constantemente de manera informal, tanto en el contexto escrito como en el hablado. Bueno, donde están las grandes oficinas donde se ve la bolsa de valores, esa gente, algunos se han hecho a pura experiencia, nacieron allí donde está la casa donde se hacen los estudios de las bolsas de valores a nivel mundial, nacieron allí, se mueren ahí, y hay otros que han estudiado, obviamente, mucho sobre eso. Y entonces cuando se habla de que un índice, por ejemplo, del Dow Jones, de otras casas, de otras monedas, u otros índices, mejor dicho, de las casas de valores, pues andan por ahí, en ese sentido de hablar de probabilidad. De la que mencionan acá nada más el Dow Jones, pero hay otros índices. El Standard & Poor's es otro.
Por ejemplo, cuando el petróleo, el precio del petróleo cae a nivel mundial, estos índices de las casas de valores o suben o bajan. Cuando hay un conflicto de guerra a nivel mundial, estos valores están intermitentes, suben o bajan, etcétera. Yo por eso casi siempre le digo a mis estudiantes cuando están pendientes del celular, les digo yo, cuéntenme cómo van las casas de los índices de valores. ¿Cómo está hoy el Standard & Poor's? ¿Subió o bajó? Esas son medidas que se hacen a diario y durante un día. Eso puede estar subiendo y bajando y cierran a una cierta hora. Eso es todo un ritual para ver cómo van a cambiar durante un día los índices de precios a nivel mundial. A nivel mundial. Bueno, por ahí tiene que ver muchísimo la probabilidad. El estudio de la probabilidad como rama de las matemáticas se remonta a más de 300 años, cuando nace la conexión de las preguntas que aplicaban juegos de azar, con preguntas que aplicaban a juegos de azar. Muchos libros se ocupan exclusivamente de la probabilidad, pero el objetivo en este caso es cubrir solo la parte de la materia que tiene más aplicación directa a problemas de diferencia estadística. Hay mucha historia sobre la teoría de probabilidad, pero no nos vamos a... Les he mencionado algo de cómo surge nada más, de qué trata la probabilidad. Todavía nosotros no tenemos una forma de calcularla. Sabemos que es un número entre 0 y 1 y a eso vamos, a tener una regla para poderla calcular. Si se dieron cuenta, algunos que estaban examinando cerca de ustedes estaban resolviendo problemas de probabilidad ya. Aquí vamos a hablar de espacios muestrales. ¿Qué es un espacio muestral? Pues en resumen, les digo que es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento en general. Ese es un espacio muestral. Conjunto de todos los resultados posibles de un experimento en general. Ahora, ¿qué es un experimento? Aquí ustedes se van a referir inmediatamente a que hay que estar en un laboratorio, hay que realizar el experimento, pero en términos estadísticos no necesariamente ese es un experimento. Aquí hay experimentos que no requerimos probar en un laboratorio o tener equipos sofisticados. Muy sencillo y práctico es el hecho de que ustedes lancen al aire una moneda. Ese es un experimento en términos estadísticos. Cuando ustedes tiran una moneda al aire, esta tiene un conjunto de resultados posibles, aunque solo sean dos. Pero el conjunto de todos los resultados posibles de ese experimento, el experimento es lanzar la moneda. Todos los resultados posibles, ese conjunto se llama espacio muestral. Nuestro objetivo es calcular probabilidades a los elementos del espacio muestral. Si es un conjunto, el espacio muestral tiene elementos. Conjunto en el concepto que ustedes lo han estudiado en matemáticas. No es otro. Entonces necesitamos dos cosas. Un experimento y necesitamos un espacio muestral. Ya mencioné lo que es un espacio muestral.
Y pues hablamos de un experimento también. El experimento es cualquier acción o proceso cuyo resultado está sujeto a la incertidumbre. ¿Qué es lo que vamos a hablar de un espacio muestral? Pues si ya tenemos un experimento, este proporciona el espacio muestral de un experimento. Esto tiene una S aquí medio gótica, pero nosotros podemos utilizar una S muy normal, esta, y como es un conjunto, vamos a ponerlo entre llave y aquí van a ir sus elementos, A, B, C, cualquier cantidad de ellos, ¿no? Si finaliza la lista de sus elementos, vamos a tener conjunto finito, o lo mejor dicho, un espacio finito, o un espacio muestral infinito. Ya vamos a ver de esos casos, pero conjunto. Entonces, el espacio muestral de un experimento denotado por S es el conjunto de todos los posibles resultados de dicho experimento. Eso es un espacio muestral. Entonces, ejemplos de experimentos. Necesitamos un experimento para encontrar el espacio. El experimento más simple al que aplica la probabilidad es uno de dos, con dos posibles resultados. Tal experimento consiste en examinar uno, por ejemplo, es examinar el experimento, examinar un fusible, cualquiera de una producción diaria. Agarran un fusible y lo inspeccionan. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, cuando estamos hablando de inspección, aquí está detrás lo que se llama control de calidad. No se van a poner ustedes a producir una cantidad grande de un determinado objeto sin tener control de calidad, porque puede ser que todos lo fabriquen defectuosos, pero deben de tener garantía de lo que están haciendo. Entonces, cuando ustedes inspeccionan o examinan uno de los fusibles producidos durante una hora, durante una media hora, un día, lo que ustedes quieran, en términos de tiempo, para cada uno de los fusibles solo pueden haber dos resultados: ser bueno o ser defectuoso. De tal manera que si el experimento consiste en examinarlos, lo que puede pasar es que cada uno de ellos, para un solo fusible, es el experimento, sea no defectuoso o defectuoso. En este caso, pues todo el espacio muestral va a ser este conjunto que tenemos acá, lo señalo. Este es el conjunto llamado espacio muestral, denotado por S. Aquí está encerrado entre llavecita y observen que entre la N y la D hay una coma porque son elementos del conjunto. N es no defectuoso y D pues obviamente defectuoso. Esos son experimentos que tienen espacio muestral corto y además finito. Lo mismo si ustedes lanzan una moneda al aire. Aquí dice una tachuela, pero ¿qué pasa si lanzan una moneda? Pues el espacio muestral a ustedes les va a quedar que las únicas posibilidades para lanzar la moneda es que cae cara o número. Y este es el espacio muestral. Si lanzan una tachuela, dice, todos ustedes están familiarizados con lo que es una tachuela, obviamente. Observar si la punta queda hacia arriba o hacia abajo al tirarla al aire. Y su espacio muestral es de dos elementos nada más también, que es hacia arriba o hacia abajo. Eso significa la U y la D. Solo pueden ocurrir esas dos cosas. Esos son de los
espacios muestrales sumamente sencillo. Imagínense que aquí ustedes dicen cuál es la probabilidad de que el fusible sea defectuoso. Necesito saber cuántos inspeccionan. Pero si solo voy a seleccionar, solo voy a inspeccionar uno de la producción, pues la probabilidad de que sea defectuoso, estoy seleccionando uno, el total de puntos del espacio muestral con 2, entonces solo sería un medio. Y aquí es 0.5 y 0.5, o un medio y un medio, que es lo mismo. Lo mismo al lanzar la moneda, pues la probabilidad que lanzar una moneda, la cara superior que quede hacia arriba, que la cara que quede hacia arriba, mejor dicho, sea justamente un número o una cara, pues es un medio para cada uno de ellos. Si observan, yo podría estar interesado en la probabilidad de todo el espacio muestral. Y la probabilidad de todo el espacio muestral va a ser igual a la probabilidad de la suma de las probabilidades de los elementos individuales. Probabilidad de C, probabilidad de N, y hago la suma de ellos. Ya vamos a ver por qué es que es la suma. Ahorita solo estoy planteándolo. Y este es un medio, pues vamos a ver que este es uno de los axiomas de probabilidad, el que la probabilidad del espacio total es igual a 1. Y detrás está que la probabilidad de que no ocurra ningún evento de los que tiene el espacio muestral, pues va a ser 0. Y estoy en los extremos, pero bueno, eso va a ir surgiendo en el camino. Ahora, si se examinan 3 fusibles del mismo caso, del mismo experimento anterior, ¿cuál sería el espacio muestral? Pues para el espacio muestral, cuando ya selecciono, cuando inspecciono o reviso o examino 3 fusibles, pues lo que voy a tener es todo, el espacio muestral va creciendo. Todas las posibilidades están aquí. Recuerden que N significa no defectuoso, es decir, buenos, y D defectuoso. Como son 3, los que se inspeccionan puede ser que el primero sea no defectuoso, segundo no defectuoso y el tercero no defectuoso. Y ahí están todas las posibilidades. Primero 2 defectuosos, el segundo no. No defectuoso de los primeros 2, defectuoso el tercero. Y así todas las posibilidades, todas las combinaciones. La secuencia se denota en el resultado del examen. Aquí lo que hay que estar anotando, observen que se revisan o inspeccionan 3. Entonces, los elementos individuales del espacio muestral van a ser ternas. Y ahí están todas las posibilidades. Resulta que a estos elementos individuales también tienen su nombre. Este es todo el espacio muestral. En términos de notación, voy a retomar uno de estos 8. Uno de estos 8. Si retomo uno de estos 8, por ejemplo este, en términos de notación significa que el primero de los 3 es no defectuoso, que el segundo es defectuoso y que el tercero es no defectuoso. Eso significa esta terna.
Y este último denota que los tres son defectuosos. Defectuoso el primero, defectuoso el segundo, defectuoso el tercero. Es un caso que puede ocurrir. Aquí tengo este otro, donde los tres obviamente son buenos. ¿Por qué? Estoy diciendo de que son no defectuosos cada uno de ellos. Eso es en términos de la notación. Y por acá hay diferentes ejemplos de espacios muestrales. El tercer ejemplo de espacio muestral está referido a dos gasolineras que están en una intersección de una calle. Yo se los estoy narrando nada más. Ustedes lo van a tener ahí en su material, que lo puedan revisar con paciencia. Se trata de dos gasolineras que están en una intersección de dos calles, obviamente. Y el experimento trata sobre el número de bombas que están en uso en cada una de las gasolineras. En uso. El número de bombas en uso, eso está por aquí, arriba. ¿Ve? El experimento se determina, dice, el número de bombas en uso en una hora particular en cada una de las gasolinerías. Entonces, este recuadro, o sea, toda la tabla, sin el recuadro en este otro color que yo les he puesto por aquí. Ah, sí, este ya ahí está. Va. Sin esa marca, ¿verdad? Toda la tabla lo que contiene es los puntos del espacio muestral. Ahí están todos los puntos del espacio muestral. En una hemos puesto la primera gasolinera. En la vertical, la primera gasolinera. En la horizontal, la segunda gasolinera. Entonces, los resultados del espacio muestral, los resultados son cuántas bombas están en uso en las dos gasolineras, cuántas se están usando. Fíjense bien, voy a quitarle este recuadro porque este recuadro se refiere a otro ejemplo que menciona por aquí. Se lo voy a quitar para que no vayan a... Ahí estamos. Porque, bueno, ahí está. No puedo quitar eso ahorita. Entonces, todos estos datos es los resultados posibles para ese experimento. Como trata sobre el número de bombas que estén en uso en cada una de las gasolineras en una hora determinada, dentro de los resultados posibles está el hecho de que por ejemplo, el primero, significa que ninguna bomba en la primera gasolinería o gasolinera está ocupada y ninguna en la segunda también. Son pares ordenados, donde el primer elemento del par ordenado representa el número de bombas que estén ocupadas o en uso en la primera gasolinera, y el segundo elemento del par ordenado es el número de bombas que están en uso en la segunda. Entonces,
el total de puntos del espacio muestral son todos los que están en la tabla. Si ustedes los cuentan, les van a salir que son 49 resultados posibles. Si esto era que ninguna estaba ocupada, en la primera ni en la segunda, este último significa que las 6 están ocupadas o en servicio en las 2 gasolineras. Las 6 hay que hacer cola. Y así sucesivamente, cada uno de los elementos. Para el 49, hay 49. El total de puntos del espacio muestral, como el espacio muestral incluye todos los resultados posibles. Ahora, de un espacio muestral, yo puedo sacar subconjuntos, porque este es un conjunto. Yo puedo hacer la lista de todos estos que están en la tabla. Sin embargo, aquí no se han hecho. Denoto por S, y lo escribo entre llaves, y lo que voy a tener son estos 49 elementos. Aquí hay otro que es el voltaje de una nueva batería tipo D para una linterna. Una linterna dice que da fuera de ciertos límites. Cuando se producen en serie, lo que hace el productor o el fabricante es establecer un margen de control de calidad. Es decir, los que estén dentro de este rango se consideran que están aptos para la venta, y las que no estén en ese rango o se salgan de allí, pues se consideran defectuosas. Queda fuera de ciertos límites. Dicha batería se caracteriza como falla F si el voltaje de la batería se encuentra dentro de los límites prescritos. Se caracteriza como éxito si pues está dentro, ¿no? Supóngase que un experimento que consiste en probar cada una de esas baterías. Como no nos dicen cuántas, ni cuántas se producen, ni cuántas se prueban, resulta que ustedes agarran una de ellas, de ese tipo de batería, y resulta que está buena. El experimento ahí termina, seleccionando uno y ya. Pero si vuelven a probar otro, si el primero está bueno, vuelven a agarrar otro, y resulta que si el primero, otro resultado posible es que ustedes seleccionan uno y este está defectuoso, o esta batería está defectuosa, o tiene falla, ¿no? Al probarla. Entonces seleccionan otro. El experimento consiste en que probar cada batería que sale de la línea de ensamble hasta que se observe la primera, hasta que se observe un primer éxito. Entonces, puede suceder que estemos durante 1 hora, durante 2 horas o 3 horas de la producción de esa línea de producción y no encontremos uno que esté bien, o que encontremos el primer éxito. Aquí éxito es encontrar uno que funcione bien, que no se salga de los límites o de los parámetros establecidos. Entonces puede ser que nosotros estemos encontrando falla. Está claro que estos procesos tienen cierto límite de tiempo, y decir que todos los están produciendo con falla, pues el proceso se para. En los procesos de las grandes fábricas de esos tipos de aparatos o equipos, no van a sacrificar tanto de la producción sabiendo que hay algún defecto o alguna falla. Pero también en estos casos resulta oneroso o caro parar
una maquinaria para este tipo de producción. Entonces, el de control de calidad siempre tiene que evaluar dónde hay menos costos. Sin embargo, si se están produciendo muchos con fallas, pues habrá que tomar la decisión de parar el proceso. Así que, como no se, hasta que se encuentre el primer éxito, eso significa de que vean este conjunto o este experimento tiene una particularidad con respecto a los anteriores, a los ejemplos anteriores. Y por eso lo he retomado. Estoy aquí. En esta parte estoy. Vean. Si observan, hasta aquí es los primeros 3 tienen falla y el cuarto es un éxito. Pero puede ser que yo siga haciendo la prueba. 4 con fallas, quinto éxito. Y así voy, probando, probando y hasta que llego, ¿no? Pero aquí hay puntos suspensivos. Este espacio muestral, dije, es diferente porque es del tipo infinito. Los anteriores eran finitos. Ese procedimiento, aunque allí están las llaves donde se cierra el conjunto, pero hay puntos suspensivos. Ahí no están todos. Entonces, en los espacios muestrales tenemos 2 tipos de espacios muestrales. Tenemos los que son finitos y los que son infinitos. Una población o un experimento puede parecer finito. Sin embargo, cuando ya se plantea el proceso, pueden encontrarse con este tipo de experimento y con este tipo de espacio muestral. Sin embargo, la probabilidad puede calcularse o pronosticarse qué es lo que va a ir sucediendo de aquí en cada uno de ellos. Entonces, concluyo, hay 2 tipos de espacios muestrales para cualquier experimento, puede ser finito o puede ser infinito. Un subconjunto de un espacio muestral, que son los que nos van a interesar para probabilidades, no todo el espacio muestral quizás, pero nos va a interesar subconjuntos del espacio muestral. Los subconjuntos de un espacio muestral se llaman eventos. Un evento es cualquier recopilación o subconjunto de resultados contenidos en el espacio muestral S. Aquí estamos hablando como que el S es el universo de trabajo o el universal y los eventos son los subconjuntos. En probabilidad, en lugar de hablar de conjunto universal, hablamos de espacio muestral. Y en lugar de hablar de subconjunto, hablamos de eventos. Y a los que les vamos a calcular probabilidades son a estos, a los eventos, a esos. A eso les vamos a calcular probabilidad. Y entonces, de manera simple, nosotros decimos un evento es un subconjunto del espacio muestral de un experimento. Ahora, los eventos pueden ser simples o pueden ser compuestos. Simples si solo tienen un elemento del espacio muestral. Compuestos si tienen más de uno. Aquí hay algunos ejemplos de lo que son eventos. Se plantea el hecho de que hay 3 vehículos que están próximos a un cruce. Hay 3 vehículos que están, que toman una salida de una autopista particular y que algunos miran a la izquierda, otros a la derecha. Hay 3 vehículos. Al final de la rampa dice de salida, los 8 posibles resultados que constituyen el espacio muestral están o los 3 cruzan a la izquierda o todas las otras posibilidades. El hecho es, hay 3 vehículos esperando
incorporarse, digamos, a una autopista y resulta que unos van a salir hacia la izquierda en esa rampa de salida y otros van a salir a la derecha. En la salida a una autopista particular. Entonces, o salen a la izquierda o salen a la derecha. Todos los posibles para esos tres vehículos o todas las posibilidades son el espacio muestral. Y el espacio muestral tiene subconjuntos. Algunos de los subconjuntos están aquí. La lista del espacio muestral, solo la lista, no el conjunto. Están aquí. Aquí hay 3, aquí están los otros 5. Son 8 en total los resultados posibles del espacio muestral. Un conjunto en particular es E1, en donde los 3 cruzan hacia la izquierda. Otro subconjunto u otro evento es que el primero se va a la izquierda y los otros 2 a la derecha. Y así hay varios subconjuntos. Cada uno de estos subconjuntos, nuestro objetivo es que lleguemos al final a poderle asignar una probabilidad y la vamos a denotar nosotros así, por P. No le hemos definido, insisto, pero para que se vayan familiarizando ustedes, no me vayan a decir probabilidad como es normalmente lo que dice de la mayoría. No vayan a decir probabilidad, dice probabilidad, así con todas las letras. Es más largo, pero es lo correcto. Entonces nuestro objetivo es tener eventos. Vean de dónde venimos, de un experimento. Pasamos por espacios muestrales y estamos en eventos. Nuestro objetivo final va a ser calcular esta probabilidad. ¿Por qué estamos utilizando letras mayúsculas para los eventos? Porque son subconjuntos. El espacio muestral es un conjunto. La S que le pusimos para denotarlo es una S mayúscula, porque es un conjunto. Los conjuntos se denotan por letras mayúsculas. Entonces, por eso aquí los subconjuntos aparecen con letras mayúsculas. Aquí hay varios subconjuntos. Aquí esto es de familiarizarse. A lo mejor estas cosas se pasan por alto y se van directos porque lo que quieren es definir probabilidad y calcular probabilidad. Y entonces, mire, ¿y esto qué significa? Este elemento, ¿qué significa? Por ejemplo, el que estoy señalando. LRL, ¿qué significa? Alguien dice que el primero se va a la izquierda, el segundo a la derecha, el tercero a la izquierda. Pero ¿qué significa todo esto, lo que está entre llaves? ¿Cómo lo escribo en letra? Ese es un problema bastante difícil. Se vuelve difícil si no se practica. El evento A significa que exactamente uno de los 3 vehículos vira hacia la derecha. Todos juntos, o el evento A, lo que significa es que exactamente uno de los 3 vehículos vira hacia la derecha. Estoy hablando del B. El de arriba, vean lo que dice, el evento en que exactamente uno de los 3 vehículos vira a la derecha. Sí, el primero. El primero. Porque aquí el B ya hay uno que no lo hace, pero es el A. El A estaba retomando. Yo mencioné en algún momento ahorita el B, pero estoy en el A. El evento en que exactamente uno de los 3 vehículos vire a la derecha. Eso representa el A. Si se fijan en los 3 hay R. No me dicen cuál de ellos. Exactamente uno. No hay más. El B representa el evento en que cuando mucho, vean la diferencia entre lo que está arriba para A y para B.
Allá dice exactamente 1 y aquí dice cuando mucho. Cuando mucho significa que puede ser que ninguno cruce hacia la derecha. No sé si se entiende eso. Si no se entiende, por favor, díganlo ahora, porque las preguntas de probabilidad tienen este tipo de cuestionamiento. Alguien podría estar pensando que aquí son el mismo evento. El evento en que exactamente uno de los 3 vehículos vire a la derecha, dice aquí arriba. En el segundo dice el evento en que cuando mucho un vehículo vire a la derecha. El día del examen me estaban preguntando a mí, algunos del otro grupo, qué significaba esto de exactamente y qué significaba esto de cuando mucho. Eso me da a mí la idea que o el estudiante no estaba atento cuando la licenciada explicó que sí, cuál es la diferencia entre exactamente, cuando mucho, o por lo menos, o cuando más, toda esa terminología, o tampoco se los explicaron, no perdieron tiempo en eso, porque lo que interesaba es calcular probabilidad e incluirlo en el examen. Digo, estoy especulando muchas cosas aquí. Entonces, por eso les pregunto a ustedes que si tienen claro que estas son dos cosas distintas. Eso estoy preguntando. Si no está claro, pues pueden preguntar y haremos algo para poderlo ampliar. Si no, pues yo asumo de que eso no hay ningún problema. El tercero, si no tiene mayor problema, porque dice el evento en que los 3 vehículos viven en la misma dirección. En la misma. Aquí en el segundo caso es cuando mucho significa que el máximo valor es que uno de ellos, ese es el máximo valor, que uno de ellos vire a la derecha. Si observan arriba tenían 3 puntos o 3 elementos de este espacio muestral o este evento tiene 3 puntos y este evento tiene 4 ya. El máximo número de vehículos que puede virar a la derecha en el B es 1, cuando mucho, pero puede ser que ninguno lo haga. Entonces los elementos que hacen cierto este evento son el 0 y el 1. En el tercer caso está mucho más entendible. Por acá les dan otros ejemplos. Vean para el número de gasolineras que hay 49 puntos del espacio muestral. Todos estos en el literal A representan el evento en que el número de bombas en uso es el mismo en ambas gasolineras. Por eso es que el primer elemento y segundo de cada par ordenado son iguales. El B es el evento en que el número de total de bombas en uso es 4. 4 bombas están en uso en ambas gasolineras. Si hacen la suma de estos 0 más 4 es 4, 1 más 3 es 4, 2 más 2 es 4, 3 más 1 es 4, 4 más 0 es 4. No pasa de 4 y es exactamente 4. Lo mismo pasa aquí, el evento en que la suma de una bomba esté en uso en una sola. Una. Hay varios ejemplos. Algunas relaciones en teoría de conjuntos, yo no me voy a detener en esto, porque quien no sabe cuál es el complemento de un evento. Todos los elementos que no están en A, pues están en su complemento. Y lo vamos a denotar con esa A y la coma superior. O le ponemos AC como ustedes quieran.
¿Cuál es la unión de dos eventos? Pues están en un evento o están en el otro o están en los dos. La intersección, eso es teoría básica de conjuntos, no me voy a detener en eso. Y aquí viene una definición más, que el vacío denota el evento nulo. Es un evento sin resultado. El vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Y todo conjunto lo acompaña un conjunto vacío. Cuando hablamos del complemento de un conjunto, por ejemplo, el complemento del vacío es todo el espacio muestral. El complemento del espacio muestral es el vacío. Que vacío denote el evento nulo o el evento resultado significa que la intersección de dos eventos, cuando la intersección de dos eventos es vacío, se dice que dos eventos son mutuamente excluyentes o disjuntos. Que la intersección de dos eventos sea vacía significa que ellos no tienen elementos en común. ¿Para qué va a servir el saber que dos eventos son mutuamente excluyentes? Para el cálculo de probabilidades de la unión de dos eventos. Por ahora, si la intersección es vacía, se dice que los dos eventos A y B son mutuamente excluyentes. En términos de ocurrencia, eso significa que dos eventos son excluyentes si la ocurrencia de uno impide la ocurrencia del otro. No pueden ocurrir de forma simultánea. Eso significa excluyente. Me interesaba la definición de excluyentes, por aquí hay un ejemplo. Hablan de marcas de carros y pues obviamente en términos de dos fabricantes de vehículos, por ejemplo la General Motors en este caso, que es la que mencionan, la otra es la Ford. Entonces, son fabricantes o distribuidores de los vehículos. Obviamente son totalmente excluyentes. Un vehículo que es fabricado y distribuido por General Motors no tiene nada que ver con lo que produce Ford. De hecho, son de las cosas que se guardan de manera independiente, y entre menos sabe el otro de los fabricantes, es mucho mejor. Si un experimento consiste en observar la marca del siguiente carro vendido, entonces los eventos A, que va de Chevrolet, Pontiac y Buick, o los gringos dicen Buick, que estos son de los que produce General Motors, y el B, que es de Ford y Mercury, que son los de productos Ford, obviamente. Estos son mutuamente excluyentes porque el siguiente carro vendido no puede ser de las dos marcas. Solo es para ilustrar el concepto de excluyentes, obviamente, ¿no? Es de una marca o es de otra, no puede ser de las dos. Otro caso es cuando se observan los tipos de sangre de las personas. Ninguna sangre puede tener, ningún tipo, mejor dicho, ninguna persona puede tener coincidencias. O decir, tener más de un tipo de sangre. Ese es el tipo. 4 que son los tipos de sangre. Cada uno de nosotros tenemos una sola. No podemos tener dos tipos de sangre. Son excluyentes para una persona.
Ahora, las operaciones de unión e intersección pueden extenderse para más conjuntos. Eso lo saben de la teoría matemática. Por aquí volvemos a lo que son los diagramas de Venn. Por eso ustedes vieron en el examencito a los vecinos que tenían ustedes que una forma de ilustrar el espacio muestral es el universal. Vean, aquí está. Estos recuadros completos representan el espacio muestral. Y los eventos están adentro. Los eventos pueden tener intersección o no tenerla, como en el caso extremo aquí, que les estoy señalando. El de la derecha, al final. Estos son eventos mutuamente excluyentes porque no tienen nada en común. Esto es una representación para el evento complementario. Este de acá, del centro, es la representación para la unión de dos eventos, la intersección de dos eventos. Y esta es la representación nada más en diagramas de Venn. Esta teoría es necesario que la recuerden en términos de las operaciones de conjunto, porque lo que vamos a calcular son probabilidades de eventos. Probabilidades de eventos. Entonces, estos diagramas de Venn y cómo se representan uniones, intersecciones o complementos. El espacio muestral es todo el universo de trabajo. Eso no creo que les dé problema a ustedes porque ya están hasta como en matemáticas 3, si no me equivoco. Así que en matemáticas andan bastante adelantados. Lo que siguen son los axiomas de la probabilidad. Aquí yo los voy a ir mencionando. Los axiomas, un axioma en matemáticas es algo que no requiere prueba. Se puede hacer una ilustración gráfica para un axioma, para que se interprete o se entienda mejor. Pero no son pruebas. Los axiomas no se prueban. Los que se prueban son los teoremas en matemáticas. Pero aquí nosotros no nos vamos a meter en pruebas. Dado un experimento y un espacio muestral S, el objetivo de la probabilidad es asignar a cada evento A de un número P de A. Aquí ya está la notación para probabilidad. Vean. Así. Esto se lee probabilidad del evento A. El cual dará, dice, una medida precisa de la probabilidad, de la oportunidad de que A ocurra. Para garantizar las asignaciones de probabilidades serán consistentes con las nociones intuitivas de probabilidad. Todas las asignaciones deberán satisfacer los siguientes axiomas. Axioma 1, axioma 2, axioma 3. El axioma 1 es que toda probabilidad debe de ser mayor o igual a 0. Todos los axiomas se ilustran en función de A, un evento. Pero ustedes saben que podemos utilizar cualquier letra, ¿no? Este también es un evento. Cualquier letra mayúscula representa un evento. Pero los axiomas solo se utiliza A, que es la primera que necesitamos. Para todo evento A, el primer axioma lo que me dice es que su probabilidad es mayor o igual a 0. El segundo axioma lo que me dice es que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Esto se llama evento seguro. Seguro. El evento seguro. Y que además el tercer axioma me dice que si yo tengo varios eventos, es decir, un conjunto de eventos mutuamente excluyentes, aquí
ya se utilice el hecho de ser excluyente. Vean para qué sirve el hecho de saber que sean excluyentes. Si yo quiero la probabilidad de A sub 1 unido a A sub 2, unido a A sub 3, unido, punto suspensivo, cualquier cantidad de eventos que sean mutuamente excluyentes, si yo quiero la probabilidad de la unión de esos eventos individuales, entonces lo único que tengo que hacer es calcular la probabilidad de los eventos individuales, probabilidad de A sub 1, probabilidad de A sub 2, probabilidad de A sub 3, punto suspensivo, todas individualmente, y lo que voy a hacer es la sumatoria. La trascendencia de que los eventos sean mutuamente excluyentes es de vital importancia, porque si los eventos no son mutuamente excluyentes, entonces esto no es cierto. Si nosotros tenemos eventos de esta naturaleza donde la intersección no es vacía y yo quiero la probabilidad de A unido B, en este caso, la probabilidad de A unido B ya no se calcula solo como la suma de A más la suma de la probabilidad de B, sino que tendré que considerar la intersección. Pero si son mutuamente excluyentes, el axioma me dice, usted no se preocupe, calcule las probabilidades individuales y haga la sumatoria y ya lo tiene. Esos son los tres axiomas. Toda probabilidad de un evento debe de cumplir esas tres cosas. Toda probabilidad. Fácil de recordar. Debe de ser mayor o igual que 0. Debe de ser que la probabilidad de todo el espacio muestral me dé 1. Y debe de ser que la probabilidad de la unión de cualquier cantidad de eventos en un espacio muestral, si estos son mutuamente excluyentes, es la suma de las probabilidades individuales. Eso prácticamente nos va a servir para calcular cualquier probabilidad. Se llaman axiomas, no hay que hacer ninguna prueba. Y aquí, cuando ya se habla de una proposición, esto sí puede probarse. Pero eso es lo que nosotros vamos con eso vamos a iniciar nosotros el día lunes. Digo, miércoles. Ya estoy pensando en el próximo lunes. El miércoles y siempre de esta misma manera, en la misma aula. Yo sé que es un poco tedioso para algunos. Quiero, antes de que se vayan a ir, de que Cristian Francisco Amaya, creo que desde hace como 2 semanas, está pidiendo que lo unan al grupo de WhatsApp. No sé por qué. No sé si es que no conoce a nadie, por ejemplo, el día que fuimos al examen, o si es que no llegó al examen, no sé. Pero él ha estado escribiéndome a mí que si yo y puedo proporcionarle y que es información sobre el grupo. Yo ni sé si hay grupo. No lo sé. Asumo de que sí, porque Carlos les avisa cualquier cosa ahí. Entonces, el compañero quiere estar allí, quiere enterarse cómo, qué tanto hablan de él en ese grupo. Tiene las grabaciones porque tiene acceso a la clase, al aula virtual. Tiene toda la información de la clase porque yo la proporciono aquí. Pero él quiere estar en el grupo, entonces hagan el favor de contestarle a alguien ahí porque parece que nadie le quiere contestar.
Es más, preguntó quién era Carlos y en el examen dice. Entonces, no te preocupes, Cristian, que yo tampoco sé quién es Carlos, porque en el examen yo tengo el número de él y me contacto con él, pero yo no lo conozco. De cara, yo no lo conozco. Estuvimos en el examen y no sé quién es. Así que no te preocupes. Así que, bueno, el compañero no es primera vez que lo hace y no sé si presentó la tarea solo. Y el comentario que quiero hacer antes de que se retiren, ahí está Carlos ya diciendo que ya te vamos a agregar, dice. Así que eso está resuelto, Francisco. Cristian, Francisco. Antes de que se vayan a alejar, lo que se vayan a retirar es que es decirles que yo voy a seguir compartiendo de esta manera mientras no tengamos aula. Aunque nos regresen el aula, no van a caber todos en el aula que nos han asignado. Y pues ahí tendrán que resolver o que arreglárselas. ¿Cómo? Si llegan temprano, pues van a tener espacio. Porque yo voy a necesitar mi espacio para moverme también allí. Hay una pantalla en donde también necesita su espacio. Así es que después de que ya el aula esté llena, ni modo, vamos a cerrar la puerta y los que llegaron temprano van a estar adentro. Se supone que en unas 2 semanas eso va a estar, pero eso vienen diciendo desde por allá por diciembre, pero bueno, para que regresemos de manera presencial, porque sí, para algunos se les hace difícil. A otros después, lo que van a decir es que se les resulta difícil llegar hasta la universidad y todo, y sobre todo los lunes que es tempranito. O sea, solo estoy diciendo que si quieren ponerle pretexto, siempre van a tener, ¿verdad? Que no, que ahora resulta, y que los buses y que todos van bien llenos, los que llegan en bus, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo eso se va a ir resolviendo. Eso sería todo por hoy, jóvenes. Espero verlos el día miércoles por aquí mismo. Feliz día. Gracias.